Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Jiménez, soy estudiante de noveno semestre de Ingeniería Industrial y voy a hablar de los tres temas que más generaron interés en el curso de gestión de talento humano. Pues el primer tema fue visto en la sesión 4. eh, este era sobre las pruebas psicológicas en el proceso de selección. También se hablaba de los estilos de pensamiento. Este hace parte de la segunda etapa del ciclo de vida del empleado, que es el reclutamiento. Las pruebas psicológicas, pues se entiende que son un instrumento muy útil para el proceso de selección y, y pues teniendo en cuenta esto, se observó pues en la clase que, que había una estructura del pensamiento y el cerebro se dividía entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho y la parte frontal y la parte posterior. Me llamó mucho la atención esto debido a que a cada, a cada cuadrante se le daba como un nombre en específico. Por ejemplo, la parte derecha, la parte superior derecha era el creativo, la parte superior izquierda era el analítico, con el cual me sentí identificado, la parte inferior izquierda eficiente y la parte inferior derecha empático. Eh, Algo que recuerdo de esto es que en la clase, en la parte creativa, me causó mucha gracia que el profe nos mencionaba que estas personas de acá eran como muy locas, muy visionarias y pues puso como un ejemplo, estos son el tipo de personas que se lanzan de un bungee jumping sin bungee. Eh, pues entonces esto fue como algo que me gustó mucho. El segundo tema que generó gran interés en mí fue visto en la sesión 11, que hablaba de la gestión de la diversidad, y esto hace parte de la cuarta etapa del ciclo de vida del empleado, y el cual es el desarrollo. Aquí encontramos temas relacionados con la segregación, la discriminación y bueno, más adelante en la sesión 13, que fue más enfocado al caso empresarial de la Fajea. eh, Realmente esto fue como lo que más me llamó la atención de este tema, debido a pues, la forma en que nos hablaba este personaje. Eh, y como nos explicaba cómo era el funcionamiento de la empresa, donde eh, tenían en cuenta personas que tal vez para otras empresas no son ni siquiera aptas para presentar ciertos cargos. Lo más impresionante de esto es que la empresa pues tiene un éxito gigantesco y que la idea de ellos no es generar ingresos, sino como reinvertir aquello que gana, porque pues de alguna forma se tiene que mantener esto, es como un tipo de fundación y, su plan no es crecer así en gran escala, simplemente quedarse en la zona en la que están trabajando y como seguir con esto para que sea sostenible el proyecto y pues realmente pues es muy interesante todo esto y ver cómo apoyan realmente a las personas que eh, en algunas partes son discriminadas y como que sus derechos y su voz no, como no tienen validez. También fue interesante escuchar cómo estas personas describían su testimonio de vida y siento que esto es algo que me puede ayudar a mí a futuro para de pronto pensar un poco más en los demás y empezar a implementar algo de esto. Bueno, en tercer lugar, en la sesión 16 encontramos el tema de emprendimiento y talento humano. Esto hacía parte de la cuarta etapa también. Y
pues aquí me llamó mucho la atención la parte de los Chindogus y pues también es importante relacionar esto con la carrera, teniendo en cuenta que los gerentes del talento humano eh, pues deben desarrollar a veces ciertas aptitudes y dentro de estas y pues dentro de estos aspectos está la innovación y la creatividad. Aquí podemos observar pues tal vez inventos que se creen inútiles, pero de cierta forma pueden ayudar a muchas personas. Habían ejemplos de, no sé, mantequilla en barra, almohada para soltero, eh, palitos enfriadores de pasta. En general habían bastantes, pero siento que eso también nos ayuda a nosotros a pensar un poco más allá y, y como que cambiar ese estigma de trabajar con lo normal, con lo cotidiano y pues también nos ayuda a crear nuestro propio chindogu. En mi caso yo creé unos cordones que pues son fáciles de amarrar, que en el anterior video pues lo expliqué y ya en general es algo que me llamó bastante la atención por su forma de incentivar la creatividad en nosotros. Ah, bueno, y uno de los chindogus que anteriormente pues todo el mundo consideraba que era inútil, pues era el palito de selfie y que realmente hoy en día se utiliza demasiado. Bueno, finalmente voy a hablar de cómo estos temas pueden aportar a mi vida profesional en un futuro. Bueno, en cuanto a la dominancia cerebral, siento que, pues teniendo en cuenta que la dominancia con la que uno trabaja, uno puede observar, bueno, la teoría decía que eh, el cuadrante que se encuentra diagonal al cuadrante que uno se identifica es como el cuadrante débil en el que uno debe trabajar más. Entonces es como una oportunidad a uno como persona a evaluarse y, y más adelante como trabajar en estos aspectos que uno tal vez está un poco débil. En cuanto a la gestión de la diversidad, como mencionaba anteriormente, siento que es algo que uno puede aplicar en su vida y de pronto tener un poco más empatía con ciertas personas que entre comillas no son normales o que tienen algún tipo de dificultad pues para realizar una tarea y pues también implementar como eh, ciertas normas o reglas que como que incentiven el buen trato entre compañeros en una empresa o incluso uno mismo con su actitud generando respeto hacia los demás. Y en cuanto a la innovación, eh, esto abre mucho la mente para trabajar, para crear nuevas cosas a futuro que tal vez pueden ser inventos que revolucionen la vida de nosotros. Y por último, el tercer punto de esta segunda parte del parcial nos hablaba de si tuviésemos que liderar un equipo en esta época de pandemia, en esta época tan complicada, ¿qué recomendaciones le daría para apoyar a su desarrollo personal, emocional o profesional? Ahorita realmente es muy difícil, creo que lo más importante es la salud mental, entonces principalmente recomendaría eso. Eh, Obviamente por cuestiones de la pandemia se está trabajando en el hogar en muchas empresas, las que se puede, porque otras lastimosamente tuvieron que detenerse, entonces eh, como que implementaría formas de crear esta salud mental de la que estoy hablando, porque realmente esto nos afecta mucho a todos y creo que si uno está bien consigo mismo, uno puede estar bien con los demás y puede generar un ambiente laboral desde
un buen ambiente laboral desde su hogar, los que están trabajando ahí. Siento que siempre es necesario un acompañamiento psicológico en este momento por la dura situación y tal vez muchas personas pueden perder familiares o se encuentran enfermas o tienen familiares en mal estado. Entonces, en general es esto. Muchas gracias.